La razón por la que, hermano, voy a repasar estas ofrendas que encontramos en Levítico, porque es que quiero que tengamos el contexto claro de lo que hemos estado enseñando. Esta mañana, cuando estamos hablando acerca de Caín y de Abel, hablamos, hermanos, de ellos presentarse al altar con una ofrenda. Hicimos una aplicación muy clara de lo que esto implica y de lo que esto enseña. Que el problema no es solamente un problema de la calidad y que traemos a Dios, o el tipo de ofrenda que traemos a Dios. Hay un problema también de la actitud en el corazón del hombre. Cuando nosotros venimos a Dios, hermanos, tenemos que venir a Dios con la actitud correcta, presentando lo mejor que podemos presentar. Y en Romanos, el capítulo 12, como lo aplicamos, la Escritura nos dice que presentemos nuestros cuerpos a Dios en un sacrificio. Esa palabra sacrificio es intercambiable a veces en el Antiguo Testamento con ofrenda, en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y pues obviamente la ofrenda ofrecía o constituía muy a menudo del sacrificio de algún animal como tal. Así que, hermanos, leemos en esta noche Levítico, el capítulo 1. Vamos a mirar, hermanos, porque es interesante cuando usted estudia las ofrendas, lo que éstas nos enseñan. Y pues, hermanos, en el holocausto siempre se acompañaba con una ofrenda vegetal. Yo no voy a entrar en esta noche a mirar la ofrenda vegetal, pero porque por causa del tiempo no quise, hermanos, ahondar en ello, pero yo quiero que noten lo que la palabra de Dios tiene que decirnos en Levítico, el capítulo 2. Si nos ponemos bien, hermanos, para ver la palabra de Dios, leemos solamente en todo el capítulo, hermanos. Y dice la palabra del Señor: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar, y lavará con aguas los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá, y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová. Los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirán en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos. Y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que arderá encima del altar. Y lavará las entrañas y las piernas con agua. Y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si la ofrenda para Jehová fuera holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos, y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar, y le quitará la cabeza, y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar, y le quitará el buche y las plumas, las cuales echará junto al altar, hacia el oriente, en el lugar de las cenizas, y la hendirá por sus alas, pero no la dividirá en dos. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Hermanos, vamos a mirar hoy, ofreciendo a Dios conforme a tu situación. Dice, ¿a qué te refieres? Había tres tipos de holocaustos, como leímos aquí. El de ganado vacuno, el de ovejuno o el de palominos o de aves. ¿Por qué se ofrecían, hermano? Conforme a tu posición, conforme a tu capacidad financiera, tenías que traer a Dios holocausto. Ahora, ¿por qué es importante que entendamos esto?
era una ofrenda voluntaria a Dios. Era una ofrenda voluntaria a Dios. Hay dos ofrendas que veremos más adelante que no eran voluntarias. Y ambas tratan con el pecado. Era la ofrenda, hermanos, por el pecado y la ofrenda, hermanos, por la culpa. Y tiene que ver cuando nosotros pecamos de una manera involuntaria, hacemos algo que ni siquiera fue nuestra intención, no fue como dijimos esta mañana, el deseo premeditado de hacer las cosas. Una, que es la de la culpa, se retribuye o se restablece, estoy buscando la palabra, hermanos, tú restituyes a la persona que dañaste. En la otra no tienes oportunidad de restituir, y son dos ofrendas diferentes que miraremos más adelante. Pero hermano, esta ofrenda, la ofrenda del holocausto, igual que la ofrenda de paz y la ofrenda vegetal, eran ofrendas voluntarias que se traían a Dios. Parece interesante, porque el holocausto había que hacerlo diariamente por los sacerdotes. Y lo hacían en la mañana y lo hacían en la tarde. ¿Qué es lo que Dios estaba pidiendo del pueblo de Israel? Padre, yo te pido que bendiga la palabra, ayúdanos a entenderla en el nombre de Jesús. Gracias. Como leímos en el libro de Éxodo, cuando Dios habló, hermanos, a la consagración, en la consagración de los levitas o de los sacerdotes, Dios les estableció que habrían de establecer holocausto en la mañana y holocausto en la tarde. Pero, hermanos, es interesante cuando estudiamos las ofrendas, porque las ofrendas levíticas son la expresión de la relación del pueblo de Dios con Dios. Las ofrendas, hermanos, hablan de nuestra relación con nuestro Dios. Y, hermanos, es importante porque en nuestra relación, hermanos, venían las ofrendas voluntarias, que eran para alabanza, agradecimiento y devoción a Dios, una manifestación de nuestra dependencia en Él. Y estaban las ofrendas para cubrir y quitar la culpa del pecado. Y estas, hermanos, no eran voluntarias, eran demandadas por Dios. Miraremos esto más adelante. Pero hay 5 tipos de ofrendas, hermanos, en los capítulos 1 al 5 de Levítico. Y como ya lo mencioné anteriormente, estaba la ofrenda que era el holocausto. Hermanos, una ofrenda quemada. Estaba la ofrenda de grano. Encontramos la ofrenda de paz. Encontramos, hermanos, la ofrenda del pecado, para quitar la culpa, y la ofrenda por la culpa del pecado. Vamos a mirar esas más adelante. Pero, hermanos, es importante porque a través de las ofrendas, Dios estaba enseñando al pueblo que el perdón de Él, hermanos, es de Él. Usted no puede perdonarse a sí mismo. Y es importante que entendamos esto, hermanos, porque Dios es el único que tiene la capacidad para perdonar nuestros pecados. ¿Me estoy explicando? Yo no puedo perdonar el pecado de ninguno de ustedes, ni tampoco me puedo autoperdonar a mí mismo. Y es una filosofía que encontramos penetrante en nuestros días y que no es nueva, hermanos. Viene de mucho antes. Viene, hermanos, de los tiempos mosaicos y hermanos de la ley de Moisés. Es importante que entendamos esto. Hermanos, las ofrendas, fuesen animales o vegetales, hermanos, podían ser voluntarias para agradecimiento, consagración, adoración o devoción. O, hermanos, podían ser requeridas para expiación y pagar la culpa del pecado. Pero para llegar a Dios, hermanos, como dijimos esta mañana, era importante que no solamente viniésemos a Dios trayendo lo que Él pedía de nosotros, sino que veníamos a Dios conforme a nuestra necesidad ante Él, conforme a la situación en que nos encontrábamos. Y, hermanos, teníamos que venir a Dios con un corazón limpio y con un propósito recto. Y bueno, Dios no demanda algo menos el día de hoy. Cuando venimos a Dios, venimos con un propósito limpio y venimos con un corazón limpio, un corazón recto, para que Él nos reciba a nosotros ante su presencia. Hasta aquí. ¿Tienen preguntas? Está claro, ¿verdad? Eso lo vamos entendiendo. Pero, hermanos, cuando pensamos en esto, tenemos que entender que necesitamos mantener una relación para con Dios, y las ofrendas, hermanos, nos ayudaban a mantenernos cerca de Dios. Este tipo de relación con Dios. Pero, hermanos, en nuestros días nosotros tenemos que presentar a Dios diferentes tipos de ofrenda. Diferentes, hermanos, la Escritura habla, hermanos, de sacrificios
corazón limpio. La ofrenda animal cumplía dos propósitos. Número uno, hermanos, el pecado del hombre siempre demanda muerte. Y número dos, la muerte del animal implicaba o estaba enseñando que alguien tenía que dar la vida para que yo tuviese libertad en mi vida. Y ambas estaban tratando de señalarnos a la persona de Cristo. Dios estaba enseñando a su pueblo a que un día vendría el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y estaba señalando a su pueblo, hermanos, claramente que el pecado, alguien iba a tener que tomar mi lugar, porque yo no me puedo autoperdonar, ni nadie me puede perdonar salvo solamente Dios. Y número dos, hermanos, que alguien iba a tener que tomar mi lugar, alguien iba a tener que dar su vida para que yo pudiese tener libertad en la mía. Y estas ofrendas estaban señalándonos la persona de Cristo. Y muchas veces nosotros, hermanos, cuando estudiamos la ley ceremonial y llegamos al libro de Levítico y comenzamos a leer, yo recuerdo como no creyentes, ¿y qué tiene que ver esto? Qué difícil. Y yo lo pasaba, hermanos, rápidamente y lo leía rápidamente las primeras veces que leí la Escritura, como muchas veces leemos los números cuando comenzamos en la genealogía. Pero, hermanos, Dios tiene un propósito para escribirlo. Cuando llegamos, hermano, a comenzar a escudriñar la Escritura y entender el propósito de Dios y el plan de Dios y lo que Dios tiene para enseñarnos, hermano, qué rica es la Escritura. Así es. Y qué precioso y qué dulce para nosotros como creyentes. Pero, hermanos, en esta noche yo solamente quiero que entendamos la ofrenda del holocausto. Yo no voy a ser muy extenso en la exposición, por eso tuve más tiempo para dar testimonios. Porque quiero que, hermano, después que usted estudie conmigo, usted regrese a casa para repasarla, para estudiarla, para meditar lo que tiene que enseñarnos y usted deje que la palabra de Dios le hable y le enseñe. Mira lo que la Escritura está diciéndonos a nosotros. Habla a los hijos de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel era ¿quién? El pueblo de Dios. Habla a mi pueblo, está diciendo Dios en otras palabras. Y diles, si tú vas a ofrecer una ofrenda a Dios, a Jehová, que sea de ganado, vacuno u ovejuno, es que vas a hacer vuestra ofrenda. Ahora, hermanos, es importante, pues, si la ofrenda fuere holocausto, la palabra holocausto es la palabra olam en hebreo. Y literalmente significa aquello que sube en humo. Otra manera de traducirlo es aquello que se va arriba. ¿Por qué está subiendo en humo? ¿Por qué va arriba? Porque el holocausto, hermano, era quemado completamente. Hay ofrendas, cuando nosotros las estudiemos en las próximas semanas, que el sacerdote podía comer de ellas. Y había ofrendas que también el que la ofrecía participaba de ellas. Pero el holocausto, hermano, no era una ofrenda donde nadie podía participar de ella. Era una ofrenda que se le entregaba completamente a Dios, salvo la piel de los animales grandes. Todo lo demás se quemaba en el altar. Y la sangre que se rociaba alrededor del altar para cubrir el pecado de nosotros los hombres. Es importante que lo entendamos. Se derramaba la sangre para que hubiese remisión de pecado. Y es importante porque hay una palabra clave aquí en la Escritura cuando nos dice a nosotros en el versículo, déjame ver, quizá me estoy adelantando un poco a ellos, dice la Escritura en el verso 4, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Ya mismo vamos a mirar la palabra expiación, lo que significa y lo que implica. Pero la Escritura nos está diciendo, hermano, que es aquello que se entregaba por completo a Dios. Y lo que es interesante, hermanos, es que Dios le dijo a los levitas, por la mañana hará ese holocausto y por la tarde hará ese holocausto. Lo leímos en el libro de Éxodo, el capítulo 29, versículo 38 al 42. Dios estaba pidiendo que voluntariamente los levitas hicieran esto cada día.
el holocausto a Dios. Ahora, hermanos, es aquello que se quemaba completamente. Expresaba una entrega total a Dios. Hermanos, esta mañana yo estaba pensando en qué tipo de entrega Dios está pidiendo de nosotros. Dios está pidiendo, hermanos, que nosotros voluntariamente hagamos una entrega total de nuestra vida a su persona. ¿No es lo que dice? Presentéis vuestros cuerpos en un ¿qué? Sacrificio vivo, santo, que es agradable a Dios. El holocausto, 3 veces la Escritura dice, cuando habla del vacuno, del ovejuno o del ave, que era ¿qué? Olor grato a Jehová. Hermano, Dios quiere que gozarse en nuestra vida y quiere, hermano, agradarse de nosotros. Pero nosotros venimos, hermano, con ofrendas a medias a nuestro Dios. Dios no quiere la mitad de tu persona. Él salvó tu alma y quiere el todo de ti. Dios no está pidiendo la mitad de Javier. Dios no está pidiendo la mitad de Enrique, ni la mitad de Irma, ni la mitad de Francisco. Dios está pidiendo el todo de Javier, el todo de Enrique, el todo de Irma y el todo de Francisco. ¿Me estoy explicando? Amén. Y nosotros voluntariamente decimos, Dios, aquí lo tienes. Aquí lo entrego, aquí lo traigo. Hermanos, es aquello que subía. Y esta mañana, hermano, y por eso estoy hablando, cuando hable acerca de aviva el fuego. Hermanos, el fuego consume el holocausto. Y el fuego del Espíritu Santo de Dios consume la vida de sus hijos. Y transforma nuestra vida para que sea útil a la persona de nuestro Dios. De eso es que estamos hablando, hermanos. De una entrega total a su persona. Hermanos, había diferentes tipos de holocausto. Diferentes personas que ofrecían el holocausto. Los sacerdotes cada mañana y cada tarde. Era el sacrificio continuo en el tabernáculo que ellos ofrecían. Deja tu dedo ahí, ve conmigo un momento al capítulo 6 de Levítico. Porque estudiando el capítulo 6 fue que Dios sacó mi corazón de regresar a las ofrendas. Voy a comenzar en el verso 9. Manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. ¿A quién le está diciendo, hablando Dios ahora? A Aarón y a sus hijos, los sacerdotes. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. Al fuego del altar arderá él en él. Y el sacerdote se pondrá vestidura de lino. Esta mañana Darío hizo reflexión o hizo alusión a los calzoncillos del sacerdote. Y dice, y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Hermano, estoy quizás anticipándome un poco acerca del mensaje que quiero predicar, acerca de avivar el fuego. Porque, hermanos, es importante que entendamos que el sacerdote tenía que remover las cenizas del holocausto. ¿Sabe por qué quitamos las cenizas? Porque si hay muchas cenizas, el fuego se apaga. El fuego se apaga. Hermanos, quitar las cenizas mantenía también el oxígeno fluyendo. Para que haya fuego tiene que haber, hermanos, tiene que haber oxígeno. Y las cenizas, hermanos, ¿cuántas cenizas? Poco a poco se van acumulando y el oxígeno no puede fluir. Y si el oxígeno no fluye, el fuego se apaga. Y aquí claramente nos dice a nosotros que él tenía que quitar las cenizas y las pondrá junto al altar. Y después quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas. Y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Ahora, ¿saben por qué tenía que llevarlas a un lugar limpio? Porque no era una ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado no tocaba el altar, hermano. Se ponía sobre él y soltaban el chivo que corría. ¿Se acuerdan de eso? Amén.
Hermanos, es importante que entendamos que lo que Dios está demandando es una vida limpia, consagrada, sin cenizas, que apague nuestro fuego. Y es importante, hermano, dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él la leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esta es la ley de la ofrenda, la ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar. Y hermano, después habla de otras cosas más. Pero lo que yo quiero que entendamos, hermanos, es que Dios le está dando un mensaje a los sacerdotes. Los sacerdotes ofrecían el holocausto cada mañana y cada tarde, y eran responsables de sacar las cenizas, y luego tenían que cambiar la ropa y llevar las cenizas a un lugar limpio. Y hermano, debe decir una cosa: por la gracia de Dios yo voy a estar quitando cenizas. Yo no quiero que el fuego se apague. Yo no quiero que el fuego se apague. Yo no quiero que se apague en mi vida y no quiero que se apague en la vida de la iglesia. Amén. Así que hermano, usted aguántese ahí, porque vamos a estar echando el oxígeno. Es interesante, hermano, cuando yo pienso en la frase que utiliza Timoteo, Pablo a Timoteo, dice: aviva el fuego. En inglés, hermanos, la King James no lo traduce con todo el contexto de lo que el griego quiere decir. La King James lo traduce, lo traduce del hebreo, del griego, lo traduce stir up the gift, como si fuera un don. Pero la palabra literalmente, ESV, la English Standard Version, la captura correctamente la frase. Y dice: fan the fire. ¿Usted alguna vez ha tratado? Yo he visto cuando usted quiere prender, Enrique quiere prender con el hermano Mejía, van a hacer carnita y quiere prender el carbón. ¿Qué ellos hacen, hermano? Un abanico, fan the fire, con abanico. ¿Para qué? Para que el oxígeno mantenga el fuego avivado. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Aviva el fuego, usa oxígeno, usa lo que sea necesario. Y para eso muchas veces tenemos que remover las cenizas. Para que el holocausto, cuando yo me presento ante Dios, esté entregándole todo a Dios sin nada que pueda evitar que el fuego tenga la vida que necesita tener para consumir lo que necesita consumir. ¿Estás tú siguiendo? Es importante que entendamos esto. Ahora es interesante, porque en Números habla acerca de el pueblo de Israel en manera corporativa. Y cuando hablo de la manera corporativa, hablo, hermano, del pueblo, como pueblo. Hermano, cuando yo hablo de la manera corporativa, estoy hablando de nosotros como iglesia. No estoy hablando, hermano, del pastor como pastor. No estoy hablando, hermano, el hermano Enrique como de nivel, a forma personal. Estamos hablando de iglesia en la medida que todos nosotros somos parte de la iglesia. Y Dios hizo demandas al pueblo de Israel para que hubiese holocausto en ocasiones específicas a nivel corporativo como pueblo. Y hermanos, es importante porque decía que cada sábado, yo no veo que la referencia, solamente anótela, si dice pastor, quiero estudiarla más adelante, pero el número 28, vamos a ir unos minutitos. No vamos a poder mirarlo todo, pero mira lo que dice la escritura, el número 28. El versículo 9, número 28, el versículo 9, le dice: mas el día de reposo, 2 corderos de 1 año sin defecto y 2 décimas de flor marina amasada con aceite como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y de su libación. ¿Quién hacía el holocausto continuo? Los sacerdotes. ¿Quién ofrecía entonces ahora los 2 corderos? Por el pueblo de Israel. El día de reposo no se hacía solamente un cordero, solo se ofrecían 2.
Y como corporativo, como iglesia, nosotros tenemos que decir, nosotros estamos dando todo lo que tenemos y estamos dando a la iglesia también al Señor. La iglesia es del Señor, no es de nosotros. Amén. Es interesante, hermanos, que también, hermano, hay muchísimas, si usted lee todos números, dice también, hermano, al comienzo de vuestros meses, ofreceréis en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada, un carnero y 7 corderos de 1 año y defecto, y 3 décimas de flor de harina. Otro requisito diferente. ¿Cuándo? Al comienzo de ¿qué? De cada mes. A nivel corporativo, mensualmente, la iglesia o el pueblo de Dios, en ese caso, hacía un holocausto a Dios, pero a él doble. ¿Sabe dónde más? Nos dice en el versículo 26, nos dice la Escritura, además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis, y ofreceréis ¿en qué? Un holocausto en olor grato a Jehová, 2 becerros de la vacada. Cuando se hacía la fiesta de la primicia, se ofrecía 2 veces. Hermanos, es interesante, y puede dar otras referencias, hermanos. La fiesta de las trompetas, el número 29. La fiesta de la expiación, el número 29. La fiesta de los tabernáculos, el número 29. El pueblo corporativamente hacía holocausto a Dios. Entregaban todo a Dios. Dependemos de ti, Dios. Te alabamos, te respetamos, te reverenciamos. Entregamos todo lo que tú mereces a ti, oh Dios. Pero también, hermanos, a nivel personal, había momentos donde esa persona estaba demandada a hacer a Dios un holocausto. Cuando usted va a Levíticos, el capítulo 12, mira lo que dice la Escritura en Levíticos, capítulo 12. En el versículo número 6 dice la palabra del Señor: cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerán un cordero de 1 año para holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diera luz hijo o hija. Cuando una mujer daba luz y se purificaba de la sangre, hermano, dice la Escritura que hacía a Dios un holocausto. O sea que, hermano, no pensemos que el holocausto nada más era para los sacerdotes o para el pueblo. Había momentos donde las personas a nivel individual tenían que hacer a Dios un holocausto. En el Levítico 14 habla de la sanidad de leprosos. El Levítico número 15 habla del flujo de sangre o del flujo de semen. El número 6 habla de la purificación del nazareo, aquel que se dedica y se consagra a Dios para su servicio. Hermanos, el holocausto era una ofrenda a Dios que subía el todo. Te entrego todo, oh Dios. Solamente tú eres digno y es algo voluntario. Ahora es interesante, porque en el ritual encontramos, y regreso a Levítico 1, en el ritual encontramos unas características específicas. Y nos dice la Escritura: si fuere el holocausto vacuno, macho, sin defecto, lo ofrecerá. ¿Sabe lo que está diciendo Dios? Aquello que es limpio, aquello que es puro, aquello que no tiene defecto. Hermano, tú y yo obviamente tenemos defectos en nuestra vida. Pero hasta donde sea posible, cuando nos presentamos a Dios, tenemos que venir lo más limpio que podamos. Y yo me pregunto cuánto venimos a Dios para darle lo mejor que tenemos el día. ¿Cuánto venimos a Dios con el corazón limpio? Dios, me levanté hoy en la mañana orando a Dios y vengo a tu casa y Dios, yo quiero ofrecerte lo mejor que tengo. Yo quiero ofrecerte a ti lo mejor del día. Yo quiero ofrecerte a Dios a ti lo mejor de mi persona. Podía ser, obviamente, dijimos, ganado vacuno, ovejuno o ave para los más pobres, pero la persona, y aquí te viene esto precioso, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. La persona ponía sus manos sobre el animal y lo degollaba, y entonces el sacerdote tomaba la sangre para esparcirla. Pero nota lo que
que dice, y será aceptado para expiación suya. Esa es la palabra que yo quiero que miremos, la palabra expiación. ¿Qué quiere decir, hermanos, la expiación? Hermanos, la palabra literalmente significa cubrir, no tapar, cubrir. Pues la palabra tapar es como en otros idiomas, a veces en nuestro país la decimos, yo estoy encubriendo algo, como si estuviera encubriendo algún tipo de defecto, algún tipo de pecado. No, hermanos, Dios no va a encubrir nuestros pecados. La Escritura dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, éste alcanzará misericordia. Es importante que entendamos, Dios no está para encubrir el pecado de nadie. Dice, tú lo haces en oscuridad y yo lo saco a la luz. Dice, tú lo hiciste en secreto y yo lo voy a manifestar en público. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Dios sí cubre el pecado. La palabra cubrir, que es la palabra expiar, significa perdonar, reconciliar. Dios perdona mi pecado. Importante, hermanos, porque dice la Escritura, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y dice Dios en el libro de Hebreos, recordando una frase del Antiguo Testamento, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus rebeliones. Es que Dios, hermano, se le olvidan las cosas. Hermano, a mí se me olvida, pero a Dios no se le olvida. Dios elige no traerlo a la mente para mantener una relación nueva y limpia con nosotros. Cuando somos reconciliados con Él, en la persona de Cristo, que es el perfecto, que el Cordero perfecto, sin pecado, que fue entregado por nosotros en sacrificio vivo, se entregó completo, hermanos, a Dios. ¿Sabe una cosa? Dios escoge no mirarlo para que nuestra relación pueda funcionar. Y es importante que lo miremos como tal. Esta palabra, hermanos, tiene la connotación de cubrir, pero no de encubrir. Sugiere la imposición de algo que cambia la apariencia y naturaleza. Se utiliza además como algo que cancela o que se escribe encima de lo escrito como un contrato. Yo no sé, alguna vez usted ha estado trabajando en un contrato con alguien y dice, esto no puede ser así. ¿Y usted qué hace? Lo tacha, escribe lo que usted quiere escribir y lo inicializa al lado. Hermano, eso es lo que está diciendo. Dios lo tacha. No es que no se puede ver, no está encubierto, no está tapado, sino que está cubierto. Porque es algo que transforma, algo que va a ser cambiado. Y dice la Escritura, cuando nosotros presentamos a Dios holocausto, venimos, hermanos, sin encubrir, sin tratar de encubrir nuestros pecados. Venimos a Dios tal como somos. Pero Dios dice, tú lo entregas, yo lo cubro. ¿Para qué? Para transformarte, para cambiarte. Hay una nueva relación entre nosotros. Hay una relación dulce de comunión entre tu persona y mi persona. Hermanos, es importante que lo entendamos. Esta palabra, en referencia a Dios, tiene la connotación de ser reconciliados con Dios, apaciguando la ira de Dios por el pecado. Implica que Dios limpia mi pecado de forma tal que ya estoy vestido con un vestido nuevo. Su justicia y santidad de la verdad viene de Dios. Cuando nosotros venimos así, la Escritura dice que esto es consumido, quemado completamente, transformado completamente. Y en la medida que Dios lo va transformando, va subiendo a Él. Dice la Escritura, como un olor grato a nuestro Dios. Yo no sé, hermano, usted, pero yo quiero ser olor grato. Yo quiero ser olor grato a Dios. Y esto implica que Él tiene que transformarme, hermanos. Entonces yo necesito presentar. Pero nosotros muchas veces, hermanos, como dije esta mañana, tenemos el espíritu de Caín. Yo lo voy a presentar a Dios a ti de esta manera y tú cógelo, o si no lo quieres coger, el problema es tuyo. Y Dios dice, no es así. No es así. Cuando vamos a Dios y escogemos
servir a Dios, porque queremos lo mejor de Dios, entonces venimos a Dios conforme a lo que Él ha prescrito en su ley, no conforme a lo que Caín quiso hacer. ¿Me estoy explicando? Así que, hermanos, yo quiero ver la mano de Dios bendiciendo mi vida. Yo quiero ver la mano de Dios bendiciendo mi vida. Y para eso nosotros vamos a tener que tomar unas decisiones. Yo la he tomado por mí. Y yo la he tomado, hermanos, por ustedes, como iglesia. Pero lamentablemente no la puedo tomar con ustedes como individuos. Esa parte te corresponde a ti. Esa es la parte que tú tienes que decir: Dios, heme aquí, me presento a ti hoy como un holocausto. Yo quiero que tú tomes el todo de mi vida para que me transformes, para que me cambies, para que cuando tú me consumas, suba a tu presencia como un olor grato, algo de lo cual tú te puedes agradar. Y la pregunta en esta noche es: ¿harás tú ese tipo de ofrenda? Piénsalo bien. La Escritura dice: cuando Dios hace voto, cuando Dios le trae una ofrenda, cuando Dios hace un compromiso, no lo comes a la noche. Es algo serio. Es algo serio. Pero quizás Dios te está hablando en esta noche. Y tú dices: yo lo voy a presentar a Dios para que Él se glorifique. Si tú te estás tocando, te presentarás tú ante Dios. Créeme, hermano. Lo mejor que el mundo tiene que ofrecerme no es nada al lado de lo que Dios tiene